¿Qué tal amigos de Canal 5? Soy Francisco del Viento. Bienvenidos a esta nueva parte de su sección Historias y personajes de Tuxpan, Jalisco. En este capítulo tenemos a un gran personaje que, aunque los últimos años de su vida no ha radicado en Tuxpan, pues hoy se encuentra aquí precisamente para darnos esta entrevista. Y sin más, comenzamos. Regálenos su nombre, por favor. Como no, Paco, mi nombre es José Silva Vázquez, tuxpanense, 100%. Pero tiene ya algunos años que radico en la ciudad de Morelia, Michoacán, aunque frecuentemente estoy en mi querido pueblo de Tuxpan. Yo soy un escritor aficionado que pues ahora ya se puede decir que ya no soy aficionado porque ya estoy comercializando algunos de mis libros, ¿verdad? Y también soy narrador. Lo que yo escribo lo narro, y en la ciudad de Morelia me dediqué varios años a hacer narraciones de leyendas en los tranvías turísticos del centro histórico de Morelia, Paco, a grandes rasgos. Muy bien, don José. Y vamos a hablar de todo ello, por supuesto, pero antes vamos a remontarnos un poquito al pasado, cuando usted todavía vivía aquí en Tuxpan. ¿Qué nos puede platicar de aquella infancia y de aquellos años, don José? O ahora que Tuxpan eminentemente es una ciudad grande y que también algunas costumbres han cambiado, pero los lugares permanecen. ¿Qué nos puede compartir? Bueno, mira, Paco, Tuxpan de hace 50 años o más, pues era un pueblo mucho más pequeño que ahorita, por supuesto. Y les comentaba que lo que es aquí por fuera del lugar donde estamos, Avenida Tizatirla, eran basureros a los dos lados del camino. Los encargados de recolectar la basura del pueblo, que por cierto era un señor con un caballo, un carretón y un caballo de tiro, y llenaba su carretón, lo tiraba y regresaba por más, y así va. Y se fue haciendo un camino bordeado de basureros. También por este lado donde estamos había una hilera de guamúchiles, y estaba lleno de todo lo que hay en los basureros, sopilotes, animales muertos, pero era pues el camino a Tizatirla. Y una de las historias de mi libro Tradición Oral, Relatos y Cuentos de Jalisco, Colima y Michoacán, se llama El Mudo. Y yo, para escribir ese relato, El Mudo, me inspira en un personaje que realmente yo lo vi, existió. Cuando estaban esos basureros aquí afuera, ese personaje, pues nadie supo ni cómo se llamaba, ni quién era. Todos decíamos el mudo, el mudo, el mudo. Y se sentaba arriba de los montículos de basura. Se hizo una leyenda porque decían, era muy alto para empezar, quizá 1,90. Una persona blanca, ¿verdad? Güero. Se dejaba el pelo largo. Frecuentemente no calzaba, andaba con el pie a raíz, tenía un pie muy grande, ¿verdad? Y nosotros chavitos, yo viví por la calle Zaragoza, mis amigos y yo chavillos, ¿verdad? Le gritábamos ¡mudo! Y se paraba, volteaba y le corríamos. El mudo vivía o se la pasaba en los montones de basura, y cuando llovía de esas tormentas muy fuertes, sencillamente desaparecía. Dejaba de llover, volvía a aparecer sentado, muy serio, completamente seco, dice la gente, ¿verdad? Eso lo fue convirtiendo poco a poco en un personaje leyenda. Se cuenta que cierta ocasión, en uno de los colchones que vienen a tirar al basurero, se encontró dinero. Y sacó el dinero, quizá monedas de plata, o a lo mejor hasta de oro, ¿verdad? Y desapareció. Nunca más se le volvió a ver por Tuxpan, Jalisco. Ya después, como parte de una leyenda, decía, no, yo
yo lo vi que en Guadalajara, otros decían, no, yo lo vi en el Distrito Federal, otros, no, yo lo vi en Colima y anda con un carrazo y bien vestido, ¿verdad? Pero sí es una leyenda, y aquí viene en el libro, una de las cerca de 30 historias de Tuxpan. Yo dediqué un capítulo especial a Tuxpan, Jalisco. Mi libro consta de más de 80 cuentos o relatos. Los demás pues son de otras partes del estado de Jalisco, de Colima y de Michoacán, sobre todo de la ciudad de Morelia. Ahora que usted platica de estas ciudades que ha conocido, recordamos que las leyendas también dan identidad a los lugares, porque precisamente las leyendas las forman las personas, los mitos las hacen para estos seres que nos dan vida, y por el contrario, la gente es la que hace a las leyendas. Es una cuestión que va de la mano, que estas personas vivas que conocimos y que también si es que no vivimos en esa época, pues nos las transmiten. De esa época de niño también, usted, algo que no le haya tocado vivir, pero que recuerda con mucho cariño de aquí de Tuxpan, y que fue motivo para que usted se dedicara a hacer este tipo de recopilaciones y eventualmente ir coleccionando recuerdos o memorias, ¿qué nos puede compartir? Sí, mira, Paco, como tú lo dices, las leyendas son parte de un pueblo, ¿verdad? Forman son la idiosincrasia de los pueblos, ¿verdad? Y pues Tuxpan tiene sus leyendas, sus historias, sus relatos propios. Yo desde que estaba chavito tenía unos señores vecinos campesinos que pues en ese tiempo, imagínate, nada más el radio era la diversión y no había muchos radios, así es que uno de los pasatiempos favoritos de las personas eran las narraciones. ¿Y quién se sabía las mejores narraciones? Los ancianos, ¿verdad? Entonces, cerca de donde yo vivía había una familia que se juntaban varios hermanos ya al oscurecer y platicaban, híjole, infinidad de historias, de cuentos, de leyendas. Todo eso me motivó a mí y se me grabó, y me motivó a que al paso de los años me dedicara a escribir muchas de las historias que yo les escuché a esos ancianos sabios, ¿verdad? En cuanto a leyendas, en cuanto a historias. Y de ahí fue que surgió mi libro. De ahí fue que me hice narrador de cuentos, historias y leyendas. Aquí en Tuxpan hay infinidad de historias misteriosas, fantasmagóricas, otras de personajes reales que existieron, como el Muro, ¿verdad?, que te platicaba, Tomasejo, un personaje que murió creo que a principios de los 70, un borrachito muy simpático. El Pajarito, un señor español, fue mi vecino. Él al otro lado de donde yo vivía tenía un negocio de ropa, vendía mezclilla, etcétera, ¿verdad? Una excelente persona, yo lo conocí muy bien. Él se vino cuando la guerra de los años 30 de su país, ¿verdad? Quién sabe cómo cayó a Tuxpan muy joven, aquí vivió, aquí murió, y es otra de las historias que viene en mi libro, El Pajarito. Pero así, la famosísima Llorona, que hay muchas, o hay varias versiones de su nombre. El más, quizá el más aceptado a nivel nacional, es el nombre de María Moncada de los Reyes, para la Llorona, ¿verdad? Dicen que la Llorona, o María Moncada de los Reyes, existió en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, y que ahogó a sus hijos. No estaba trastornada la mujer, ¿verdad? Pero tuvo 2 hijos con un militar español, pero el militar español la dejó, la abandonó por otra mujer, y ella, loca de celos, ¿verdad?, ahogó a sus hijos en un río, y luego enseguida se lanzó ya en el río y murió.
Desde entonces se dice que el famosísimo personaje, la leyenda ronda por todo el territorio nacional. Tuxpan, por supuesto, no es la excepción. El Salatón tiene varias historias muy bonitas, muy emocionantes de La Llorona. También Tizatirla tiene sus historias de La Llorona. Y hay un capítulo especial en mi libro, es el primer relato en mi libro de Tizatirla, que se intitula el relato Los Gentiles, porque decían aquellos ancianos que yo les escuchaba historias, que todavía a finales del siglo XIX y quizá principios del siglo XX se observaron, hubo testimonios de la existencia de esos personajes que llamaban gentiles. Eran anfibios, vivían parte en el agua, podían salir del agua, y pues era un Tizatirla completamente diferente al de hoy. Hoy Tizatirla está contaminado, etcétera, y en aquel tiempo pues no, era un bellísimo río con vegetación exuberante, con fauna, con peces, ¿verdad? Las famosas truchas que brincaban, salían fuera del agua varios metros y se zambullían aguas cristalinas en tiempos de secas, ¿verdad? Y ahí es donde muchas personas llegaron a ver a los famosos gentiles, sobre todo personas de San Miguel, porque eran del Paso de San Miguel, y también más abajo en Tizatirla, donde estos personajes de apariencia humana, parecida a nosotros humanos, extremidades, manos, pies, ¿verdad?, pero que estaban cubiertos con una especie como de alga marina, y salían a solearse a las piedras que estaban a las orillas del río, y a la hora que el sol calentaba más, ahí se sentaban. Tenían un oído muy fino, cualquier ruidito, cualquier cosa que los asustara, se zambullían inmediatamente al agua. En mi libro viene en el relato Los Gentiles, un personaje que fue mi antepasado, se llamaba el señor Gorgonio Vázquez, originario de San Miguel, era mi bisabuelo, y él cuando estaba joven, mi bisabuelo Gorgonio, era un joven todavía soltero, ¿verdad?, venía del poblado de San Miguel a Tuxpan, era un domingo, él traía sus mejores ropas, ¿verdad?, su calzón blanco, su ceñidor, su sombrero de soyate, y como el río estaba mansito, pues se quitó nada más el pantalón y las cosas que traía ¿cómo se llama?, en el ceñidor, su dinero, su verduguillo, todo el mundo traía una pequeña arma, se los puso en el sombrero y atravesó el río, la mansa corriente del río, era cuaresma incluso, cuando de pronto decía mi tatarabuelo lo transmitió a mi abuelo, y mi abuelo a mi mamá, tradición oral pues, ¿verdad?, que escuchó un ruido hacia el lado de Tizatirla, por darle una orientación al lugar, ¿verdad?, escuchó un ruido extraño y volteó y no vio nada, pero lleno de curiosidad, al pasar al otro lado se esconde detrás de unos huizaches, y ahí está, muy intrigado, pues, ¿qué fue eso? Yo oí el ruido clarito, que algo se zambulló. Pasaron quizás 10 minutos, cuando, asombrado, pero al mismo tiempo maravillado, y quizá asustado, ¿verdad?, vio cómo emergieron de las aguas del río Tizatirla 2 seres extraños, que eran los conocidos gentiles. Y él los describió de generación en generación, fueron pasando los datos de la fisionomía de aquellos personajes. Es, como te digo, eran de apariencia humana, pero recubiertos con una especie de alga marina, ¿verdad?, y se les veían 2 ojitos muy inteligentes, y al parecer era un masculino y un femenino, ¿verdad?, y ahí estaban sentados. Dice que decía mi abuelo que
quizás hasta por 10 minutos estuvo observando, maravillado, ¿no? Ay, no lo podía creer. Me imagino que él decía, sí es cierto, los gentiles existen, Dios mío, qué maravilla, pero ¿quiénes serán? ¿De dónde vienen? Todas esas interrogantes han de haber pasado por la mente de mi bisabuelo. De pronto, esos personajes de oído muy fino se zambulleron, ¿no? Ya volteó él y se dio cuenta que unos arrieros que se disponían a atravesar el paso de San Miguel, pues los asustaron, ¿verdad? Y la leyenda de los gentiles, todavía cuando yo era un niño, un jovencito, era muy comentada, mucha gente sabía, los gentiles, pero con el paso del tiempo y la modernidad se fue perdiendo. Yo tengo mucho interés personal en que se conozca más de estos personajes mitológicos, ¿verdad? De los gentiles de Tizatila, ¿verdad? A las personas que nos están escuchando y viendo, pues pueden organizar excursiones, sobre todo los jóvenes, a tratar de encontrar algún gentil. A lo mejor todavía existe uno por ahí, ¿verdad, Paco? Y sobre todo que si existen o no, que es parte de algo que también recordamos, porque los lugares dan pie a que sucedan este tipo de historias, porque Tizatila tiene muchas más historias aparte de los gentiles, y sobre todo, ahorita que dice usted que Tizatila era diferente, pues la mayoría de las personas recordamos que iban a lavar. Incluso hay anécdotas de una persona que tuvo a su bebé cuando fue a lavar al río Tizatila. Era muy transitado. Y aparte, pues, es un lugar que todavía sirve de recreación un poco, ¿no? Para los que van a caminar. Chance y por ahí les toca ver algo, ¿no? No descartemos que la posibilidad de que existan aún. Don José, aparte de Tizatila, ¿qué otro lugar aquí en Tuxpan, Jalisco, usted tiene por ahí alguna historia, algo que nos comparta? Bueno, mira, está el famosísimo Salatón. Ya no existe, ¿verdad? Para los jóvenes, el Salatón era una enorme higuera que tiene algunos años que yo creo se secó, luego la cortaron. Y hoy en día son los comederos, ¿verdad? Así les dicen, comederos del Salatón. Pero cuando existía el árbol de higuera enorme, dicen que en cierta ocasión un campesino se le hizo noche en su parcela. Quizás se quedó a trabajar un poco más porque había luna llena. Al filo de la medianoche ya regresaba a su casa y que escuchó como un lamento que él dijo, parece que el tren viene por allá a la distancia, pero ya después lo escuchó más cerca y exactamente cuando iba pasando por abajo de la enorme higuera con su burrito y sus implementos agrícolas, el arado, etcétera, hombre, aquel grito lejano lo oyó pero arriba del Salatón, el grito ya tan conocido por todos nosotros, ¿verdad? De la Llorona. Y más adelante, ya muy asustado el señor, pero trató de calmarse porque decía, no, a lo mejor fue mi imaginación. Pero dicen que más adelante, ya donde está el tanque del agua, escuchó un llanto femenino, una mujer lloraba. Había luna llena, volteó y vio una señora de blanco que estaba llorando. Se acerca al campesino y le dice, señora, ¿qué le pasa? ¿En qué la puedo ayudar? Le dijo varias veces porque parecía que no lo escuchaba. Como a la tercera vez que le dijo, a aquella mujer que aparentemente lloraba, giró, quedó frente a él, no le vio el rostro porque el pelo largo y alborotado de la extraña mujer se le tapó el rostro, tenía como un camisón largo que casi lo arrastraba. Volteó, se le quedó viendo y le dijo, oye, ¿no has visto a mis hijos? Él inmediatamente, mentalmente se dio cuenta de que era. Todos conocemos o sabemos, ¿verdad?, que la Llorona busca a sus hijos. No, el campesino empezó
a caminar hacia atrás lleno de terror y espanto, tropezó en una piedra, cayó, se levantó y echó a correr, y en eso escuchó el terrible grito de la Llorona, nuevamente, porque ya lo había escuchado antes, arriba del Salatón, pero ahora sí, con toda la terrible fuerza del grito de la Llorona, arriba en su cabeza. Y dicen que este campesino vivía en las primeras casas de la entrada a Tuxpan, alcanzó a llegar a su casa y desesperadamente tocó lo más fuerte que pudo, su esposa le abrió, lleno de terror y espanto, se metió, cayó a su cama con una alta temperatura de fiebre por el impacto, por la impresión, por el susto. Esa fiebre le duró dos días, ¿verdad? Y murió este campesino. Es una de tantas historias que hay en Tuxpan. Nos podríamos pasar, no hombre, medio día contando historias de Tuxpan, pero aquí vienen en mi libro varias o muchas de esas historias. Y sobre todo porque esto no es como pasajero, ¿no? Contar historias, contar leyendas, sentarnos a compartir, sentarnos a escuchar es propio pues de las culturas en general. Ahora bien, don José, vamos a dar un salto geográfico. ¿Cómo es que usted se va a radicar a la ciudad de Morelia, Michoacán, y cómo incursiona usted en esto que ya hemos estado platicando? A ver si nos puede contar. Bueno, mira, Paco, me fui por razones de trabajo. Había oportunidad de trabajar en la ciudad de Morelia, en una fábrica, en una papelera así parecida a Tenquique, Morelia la Cepamisa en ese entonces, hoy se llama, creo que ya de otro modo. Pero en un momento dado de que yo trabajaba ahí, decidí salirme de la empresa y dedicarme a otras actividades. Ya después me andaba arrepintiendo de haberme salido, pero ya lo hecho estaba. Y dice un dicho que la necesidad es la madre de todas las virtudes. Entonces yo en un momento difícil de mi vida, mis hijos estaban estudiando, me vi en la necesidad. Primero pensé, ¿cómo me hago de recursos? ¿Qué hago para un extra, un dinero extra? Y empecé a escribirme los relatos, que tanto de Tuxpan como de otros lugares, que culminó al final con mi libro. Pero en ese tiempo yo los fotocopiaba y los ponía en un folder con un broche ACO, y me iba al centro de Morelia, la Plaza de Armas. Había muchísimo turismo en ese tiempo, antes de los granadazos, y vendía yo muchos historias, cuentos y leyendas. A la gente le parecía raro, porque decía, ¿qué vende, señor? Me decían. Le digo, relatos, cuentos, historias y leyendas. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, relatos, historias, leyendas. ¿Y a cómo los da? Pues a tanto. A ver, deme uno. Y luego otro turista y otro. Y fue así que yo logré superar una situación en un momento dado de mi vida difícil, ¿verdad? Y de ahí conocí a personas relacionadas con los tranvías en el centro histórico de Morelia. Hice amistades, y un día uno de ellos me invitó, dice, oye, ¿por qué no cuentas una de tus leyendas en el tranvía? No, le digo, pues es que yo nunca lo he hecho así en público. No, hombre, cuenta una, órale, te invito, pues ¿cuánto me vas a pagar? Y ahí dice, no, pues te pago tanto. Ah, pues órale pues, ¿eh? Y me acuerdo que la primera vez ahí iba todo nervioso yo, porque los tranvías tienen un asiento por un lado del conductor, pero viendo ese asiento ya adecuado, ¿verdad? Viendo hacia los pasajeros, ¿verdad? Y entonces, no, pues ya ves a 30, 35 personas así, esperando todos a ver qué dices, ¿verdad? Total que primero con nervios, y ya después me dediqué varios años a las leyendas en los tranvías turísticos de la
ciudad de Morelia, Paco. Muy bien, don José. Ahora que está usted de regreso en Tuxpan por esta temporada de fiesta, ¿hay algunas cosas que se puedan convertir en leyenda, de algunos relatos nuevos, de algunos personajes? Porque pareciera que estas leyendas están estancadas en un tiempo. ¿Usted cómo ve ahorita que, por ejemplo, a los chicos les llama mucho, por ejemplo, los celulares o cosas de internet, pero que no interactúan tanto con sus mayores, con sus papás, inclusive con sus abuelos? ¿Se podrían generar nuevas leyendas? Por ejemplo, ahorita antes de entrar a cuadro, que estamos platicando, por ejemplo, de todos estos sucesos relacionados a la hechicería, al nahualismo, que hay personas pues que han vivido este tipo de experiencias y que a partir de eso se crean. ¿Cómo ve usted este asunto? Bueno, mira, yo no soy muy conocedor de lo relacionado con la hechicería, aunque se dice que en Tuxpan se practica mucho, lo mismo que en Gómez Farías, San Andrés Ixtlán, son poblaciones famosas porque se practica hechicería. Yo no me consta de ninguna persona que yo haya conocido. Un pequeño recuerdo que tengo: yo era un chavo de primaria, estaba creo que en sexto de primaria, y un amiguito mío, vecino, su mamá nos invitó al panteón ya en la tarde, 6 de la tarde más o menos, a llevar unas flores a la tumba de su esposo. Y ahí vamos, mi amigo, su mamá y yo. Por cierto, el cuidador ¿cómo se llama? El que cuida el panteón, le dijo a la señora: señora, no se tarde porque ya voy a cerrar, ¿podrá en 15 minutos regresar? Sí, señor, no me tardo, nomás voy a dejar estas flores y ahorita no me tardo. Ya entramos y en la tumba de su esposo, por un lado, estaba una tumba reciente, como que ese mismo día habían enterrado a alguien. Y cuando nos íbamos acercando, vimos a una mujer de negro que parecía escarbar, ¿verdad? Así como los perritos, le hacía así. Y cuando nos vio, se paró la extraña mujer de negro y echó a correr y se perdió entre las tumbas. Ya cuando llegamos, pues ahí vamos a ver pues qué estaba haciendo, ¿verdad? No alcanzó a tapar con tierra completamente un fetiche, un monito lleno de alfileres, ¿verdad? Entonces era pues brujería o magia negra lo que aquella persona estaba haciendo. Es la única experiencia que yo me acuerdo que me tocó verla, pues, vivirla, ¿verdad? Lo demás no tengo mucho. Sé lo que tú sabes, lo que todos sabemos. En Tuxpan hay quien practique la magia negra, la hechicería, así como en San Andrés Ixtlán, Gómez Farías, Ciudad Guzmán. En todas partes hay ese tipo de creencias, ¿verdad? Pero no va más allá de eso que te estoy platicando, Paco. Muy bien. Oiga, don José, y de cuestión de objetos voladores, ¿usted tuvo por ahí alguna experiencia o conoce a personas que haya pasado por este tipo de anécdotas que son bastante intrigantes? Sí, mira, también por ese lado hay muchas historias en Tuxpan, Jalisco, de ovnis, de seres extraterrestres. Los volcanes tienen muchos cuentos, muchas historias, muchos relatos, ya leyendas de ovnis, etcétera. Yo me acuerdo de una. Yo era un joven, estaba de novio con mi esposa Juanita Montes, y ella tenía una amiga. Su amiga vivía por lo que es ahorita la periferia de la población que baja a la bombita abajo de la estación. No sé cómo le digan por ahí, Paso Blanco, no sé cómo le dicen por ahí, pero está una bombita de agua desde aquellos tiempos. Y su amiga trabajaba en una tienda de abarrotes. Las tiendas de abarrotes las abrían a las 5:30 de la mañana. Y el recorrido de su casa a su trabajo en la tienda, el más fácil, el más corto, era por ahí, por la bombita, y ya llegaba hasta el lugar donde trabajaba. Que cierta ocasión
eran quizá a las 5 de la mañana, ella tenía que abrir a las 5:30, pero Tuxpan siempre ha sido muy tranquilo, muy seguro, ¿verdad? Y más en aquellos tiempos, quizá no tanto ahora, pero en aquellos tiempos completamente seguro. Y esta amiga de mi esposa, venía con una linternita, había neblina, y cuando se iba acercando a la bombita esa, vio que en sentido contrario, en dirección a ella, por la misma veredita venía una figura que se tambaleaba, y a la luz del foquito de la bombita pudo distinguir, ya cuando se aproximó más, que tenía una cabeza enorme. Entonces ella se intrigó y dice que pensó que era una persona de estatura baja, ¿verdad? Los que ahora, o antes les decían enanitos, ahora se trata de ya no decirles así, sino personas de talla corta, ¿verdad? Ella pensó, dice, es un enanito, pues, ¿verdad? Una persona de talla corta que a lo mejor tomó y viene zigzagueando, pero cuando lo tiene ya a 3 metros, no, pues se da cuenta que no es humano aquello. Y la muchacha, una muchacha de 16 años, más o menos, pues se asusta, grita, ¿verdad? Grita, al gritar también aquel ser extraño se asustó también, ¿verdad? De tal forma que yo creo gritaban los dos, ¿verdad? Y dice que no se le olvida cómo se impulsó, como por algo, un impulso motorizado quizá, ¿verdad?, a una barranquilla que hay por un lado de la bombita. Se echó como un clavado, dice ella, ¿verdad? Y ella se regresó a su casa dando gritos, salieron los vecinos y su familia, y ya le dijeron, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué viste? ¿Por qué gritas? Etcétera, etcétera. Ella no podía hablar de la impresión, pero ella jamás había oído hablar de extraterrestres ni de nada de eso, desconocía el término o el tema. Ella dijo, vi al diablo, ¿verdad? Fue lo primero que se dice, vi al diablo, vi al diablo, vi al diablo. También enfermó la muchacha varios días. El doctor le recomendó que no se levantara, ¿verdad?, que estuvo bajo tratamiento, medicamento, quizá una semana del sustazazo. Y mi esposa, como amiga de ella, lo platicó y lo supo de viva voz de ella, aquella experiencia, pues para ella muy, muy desagradable, ¿verdad? Ahora ya con todo lo que sabemos de ovnis y extraterrestres, pues la conclusión es muy sencilla. Ella vio algo que no era de este mundo, un extraterrestre. Muy bien, y para los que quieran leer más acerca de todos estos misterios, pues está aquí el libro de Don José. Sí. En total, ¿cuántas historias son? En total son 85 historias, pero de Tuxpan son, creo, 28, 29 historias de Tuxpan. Es el primer capítulo de mi libro. Y viene esa de que les estoy platicando, de el encuentro extraterrestre de esta muchacha. Se llama Extraterrestres en Tuxpan, Jalisco, ¿verdad? Y les decía 28, 30 historias, relatos, leyendas, unas de la tradición oral, otras que yo conocí personalmente. No todo es de fantasmas, no todo es de misterio, sino que vienen también historias. Viene una muy bonita que se llama El Milagro del Niño. Esa también me la platicaron a mí, que es verídica, de un señor campesino. Era Navidad, no tenía él ni un 5 para comprarle un juguetito algún juguetito a sus niñitos, ¿verdad? Tenía tres hijos pequeñitos, y muy triste el señor. Fue a pedirle al niñito de la calle Juárez, al niñito Dios de la capilla de la calle Juárez de los 24 de diciembre, pues que se apiadara de él y su situación económica, porque él quería comprarles algo a sus hijos. Era Navidad
Y la última moneda que traía la dejó en el cesto de la limosna. Salió, se sentó en la banqueta afuera, ahí por la calle Juárez, muy triste. Él trataba de ocultar su tristeza, no transmitírsela a su familia, a sus hijos, a su esposa, pero él estaba muy triste. Y de pronto notó que un niño estaba sentado por un lado de él. No se dio cuenta ni a qué horas se sentó, volteó, vio un niño muy, muy bonito, de mirada inteligente, y aquel niño le dice, sí tienes dinero, lo que pasa es que no te acuerdas dónde lo dejaste, pero lo dejaste en un jarrito en la cocina de tu casa, sí tienes dinero. Él se quedó asombradísimo, cómo el niño aquel supo de su gran necesidad, y volteó a decirle a su esposa, oye, mira, este niño, y cuando quiso que su esposa volteara para que lo viera, el niño ya no estaba, y él se paró, lo buscó y nunca encontró al niño. Pero con las palabras muy grabadas en su mente, que el niño le dijo, sí tienes dinero, pero no te acuerdas dónde lo dejaste. Regresó a su casa y efectivamente en un jarrito en la cocina había un rollo de dinero, de billetes, ¿verdad? Entonces él y su esposa cayeron de rodillas y dijeron, milagro, esto fue un milagro, y con eso pudo comprar juguetes a sus niños. Se hizo un ferviente colaborador de cada año de la Capilla del Niño, y así sus hijos, luego sus nietos, se hizo por generaciones, pues, ¿verdad? Que hasta la fecha yo pienso que todavía los descendientes de esa persona, porque esto que te estoy platicando pasó quizás 60 años, ¿verdad? Siguen colaborando en esa bellísima tradición de la Capilla del Niño de la calle Juárez. Esa historia también viene aquí, se llama El Milagro del Niño. Así es, una capilla la última capilla que queda en pie de las antiguas. Don José, ¿cómo lo podemos contactar en redes sociales? ¿Dónde podemos encontrar este interesante libro? Sobre todo porque si lo vamos a leer, puede que no nos dé tanto miedo como lo es platicar personalmente, porque luego estamos platicando y se nos pone la piel chinita. ¿Dónde podemos contactarlo o a través de quién podemos comprar su libro? Sí, mira, con mucho gusto, Paco. Nada más te agrego esto, que el 30 de octubre del año pasado me invitaron a un festival de leyendas que hubo en Tuxpan nacional. Vinieron narradores de leyendas de diferentes partes del país. A mí me hicieron favor de invitarme los organizadores y vine, y el 30 de octubre conté algunas de estas historias que vienen en mi libro ahí en el kiosco, y parece que les gustaron mucho a las personas que lo escucharon, ¿verdad? Les conté una de La Llorona, de Tizatila, que se emocionaron algunas personas muy fuertemente, ¿verdad? Este libro ahorita lo pueden encontrar aquí en Avenida Tizatila 33, donde estoy con unos familiares muy, muy queridos, ¿verdad? Que me siento como en mi casa. Excelentes personas que me tratan muy bien, a mi esposa, a toda mi familia. Cuando vengo a Tuxpan siempre llego aquí con ellos, y aquí tengo libros. Tiene un costo de 150 pesos, y el que guste que se lo dedique para un regalo, para quien ustedes quieran, yo con muchísimo gusto les dedico el libro. Aquí en la Avenida Tizatila 33. Así es, y sobre todo recordar que no solamente es un libro que sirve para preservar la tradición oral, y también que es parte de la identidad de nuestra ciudad, de nuestro pueblo de Tuxpan, Jalisco, sino que también, ahí nada más como un paréntesis, a veces sirve para las tareas, ¿eh? Los que tienen niños en las escuelas, luego de repente van y lo buscan porque ocupan de estas leyendas, porque también es parte de la educación básica que lleven este tipo de temas. Don José, ¿algo para concluir que nos quiera compartir? Pues como estás diciendo, qué bueno que algunas escuelas, ahora que se normalicen las clases, se interesaran por mi libro de varios volúmenes, y yo les daría un precio especial para escuelas, porque efectivamente las leyendas son cultura, ¿verdad? Entonces,
pues estoy para servir. Mi libro, ojalá y las personas que lo adquieran, que me hagan favor de adquirirlo, les guste. Yo estoy seguro que sí les va a gustar mi libro, si les gusta el misterio, si les gusta lo fantasmagórico y todo eso que yo he comprobado que a las personas les encanta, les encanta los relatos de misterio. Así es, misterios hechos por personas de aquí de Tuxpan y sobre todo porque es parte de nuestra identidad, lo repito. Bueno, hasta aquí dejamos esta plática, historias y personajes de Tuxpan, Jalisco, don José Silva Vázquez.